Muy bien, comenzamos entonces, sobre todo para, bueno, las personas que han llegado a tiempo, les agradecemos este momento de espera. Muy buenas tardes o buenas noches para los que estamos en este lado del charco. Y bueno, y bienvenida a todas las personas a este tercer conversatorio de Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social. Y sin ya entrar en más alargue, les voy a presentar el tema y les voy a presentar también a nuestros invitados, las personas invitadas de hoy. Entonces, bueno, este es nuestro tema de hoy, es un conversatorio donde hablaremos de acciones socialmente, que tengo que mover, perdón, acciones socialmente responsables y cultura del descarte, sentido y resignificación de las transformaciones en una nueva configuración sociocultural. Esta pregunta la iremos dilucidando con nuestros invitados, a quienes presentamos a continuación, y que van a dialogar sobre este tema tan relevante que es el rol de las universidades católicas en tiempo de pandemia. Un gran saludo a todos desde Salta, Argentina. Yo soy Arturo Isa e integro el programa juvenil de RSU de Oducal. Pienso que es importante fomentar este diálogo porque es precisamente desde el encuentro que vamos a poder superar la cultura del descarte, a partir de hablar de los problemas y compartir nuestras experiencias y visiones en orden a superarlos, actuando con responsabilidad social. Hola, soy Valeria Campos Salvaterra, soy doctora en filosofía. Actualmente trabajo de profesora y de investigadora en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Siempre me ha interesado estudiar e investigar aquello que se tensiona entre el problema de la justicia y el problema de la violencia. Me preocupa mucho abordar desde la filosofía las relaciones que los seres humanos tenemos con todo nuestro entorno, con la vida, incluso con los objetos técnicos y, por supuesto, con los demás seres humanos, de modo de encontrar mejores maneras de convivir. Olá, soy el hermano Paulo Fossati, rector de la Universidad de La Salle, Brasil. Voy a hablar sobre la temática de la universidad y sus proyectos de inclusión, proyectos que nos involucran para desarrollar la responsabilidad social personal, no solamente de la universidad, pero como personas, como desarrollamos nuestra responsabilidad social personal. Muy bien, estos eran, bueno, las personas invitadas, y ya como hemos hecho en los conversatorios anteriores, el formato es un formato que daremos 10 minutos a cada una de las personas, de nuestros ponentes, y luego tendremos algunos momentos de diálogos estructurados. Recordar que se pueden hacer preguntas a través del chat, que serán rescatadas en la segunda parte de la intervención, en la que nuestras personas invitadas podrán responder a las preguntas por chat. No habrá preguntas con micrófono abierto, porque como ustedes saben, es un tiempo muy reducido y muy acotado, que queremos que sea así, queremos que sea un diálogo ágil, y para eso entonces, sobre todo, les agradezco que las preguntas las puedan ir escribiendo en el chat. Comenzaremos con Valeria Campos. Valeria, tienes 10 minutos para hacer una primera provocación teórica de este tema, que es un tema infinito, cuando quieras. Gracias Pilar, gracias Gladys, gracias a todos los que están acá, a todas. Estoy feliz de estar en este tercer encuentro de Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social. Me interesa mucho el tema, creo que, bueno, Gladys también pensó en mí porque sabe que es uno de los temas que yo he trabajado siempre desde que me dedico a esta hermosa disciplina que es la filosofía. Voy a irme, claro, por un lado quizá un poco más teórico, para mostrarles una aproximación al problema desde una filosofía en particular,
o desde una propuesta ética en particular, que yo llamaría en sentido amplio ética de la alteridad, ¿no? Todo esto parte de que yo me doy cuenta que actualmente, creo que todos nos damos cuenta, que actualmente se está suscitando como un cierto rechazo, una cierta fobia incluso a lo múltiple, ¿no? A lo plural. A mí me impresionó mucho que del proceso constitucional chileno, donde la constitución que se proponía fue rechazada, independientemente si era una buena o mala constitución, ese no es el tema, me sorprendió mucho que a partir de aquí se dieron muchas reacciones de odio, por ejemplo, contra la propuesta de plurinacionalidad, que en el fondo es una forma jurídica, política de hablar de pluriculturalidad o de multiculturalidad, ¿no? De diversas etnias conviviendo en un mismo territorio. Bueno, esto me hace pensar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede profundamente con la cuestión de lo plural, ¿no? Con la cuestión de la diferencia, del otro que llega en un espacio que yo en principio considero familiar, como es una nación, como es una cultura, como es un territorio, ¿no? Y resulta que el otro, la otra, digamos, el otro ser humano, siempre nos produce, y aquí yo creo que todos van a hacer un clic experiencial, siempre nos produce una experiencia muy particular, que es una experiencia paradójica, fíjense ustedes. Todo aquel que es diferente, en principio, como que me asusta, ¿no? Me asusta porque, bueno, es diferente, no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde viene, no sé qué puede hacerme, no sé si puede violentarme o no. Pero al mismo tiempo, cuando conocemos a alguien que es diferente, a alguien que es otro, inmediatamente también nos produce una cierta atracción, ¿no? Porque es la novedad, porque es la novedad, porque es lo nuevo, porque es un aparecer novedoso dentro de un campo de experiencia quizás demasiado normalizado. Entonces yo siempre lo digo, el otro, la experiencia del otro ser humano es una experiencia como de me asusta pero me gusta, ¿no? Por un lado me da un poco de temor, pero por otro lado me encanta. ¿Y qué sería nuestra vida, colegas, compañeras, compañeros, sin la novedad que introduce el otro ser humano diferente, ¿no? Es algo que a nosotros nos encanta también. Y convivimos en esta paradoja, ¿no? Con el otro, de que me da un poco de miedo porque es otro, porque es diferente, pero a la vez eso me gusta porque es novedoso, porque es ruptura de la normalidad. Entonces esto me lleva a un pensador que es de origen judío y que justamente ha tomado muy en serio el legado del pensamiento hebreo, ¿no? Que es Emmanuel Levinas, que seguro lo deben conocer. Quiero reflexionar a partir de algunas nociones que él nos entrega, que me parecen muy hermosas, ¿no? El principal concepto es la noción de alteridad, que no significa sino otredad, ¿no? Una otredad. ¿Qué sucede cuando una alteridad aparece en el campo de mi experiencia? Lo primero que sucede cuando la alteridad es radical es que me cuesta conceptualizarla, me cuesta darle sentido. Y esto es lo que nos produce temor, ¿no? No sé bien cómo clasificar al otro que llega. No sé muy bien si ponerle de qué país es, de qué género es, a qué etnia pertenece, pero inmediatamente nuestra mente, sí o no, empieza como inmediatamente a tratar de clasificar, encasillar al otro, para poder relacionarme con ese otro de una manera, digamos, más segura, ¿no? Para nuestra, así es como lo pensamos en general. Sin embargo, la alteridad, por definición, no puede ser formalizada o conceptualizada desde marcos demasiado rígidos, porque por definición es justamente lo que desborda esos marcos conceptuales. Levinas dice, esta experiencia de la alteridad es realmente una experiencia de lo infinito. Y la verdad es que, dice Levinas, no tenemos que ir a buscar el infinito tan lejos. El infinito es la base de la ética, porque el infinito está aquí y está ahora, medio mediatizado en este momento por la pantalla, pero está aquí y está ahora, y son todos los otros, es el otro, que mediante la experiencia de su rostro, ¿no? Levinas tiene una gran filosofía del rostro, me muestra esa infinitud. No es que el otro sea infinito en sentido de
que viva a tiempo infinito, porque no es así, es un ser finito como todos nosotros, pero mi experiencia de ese otro como alteridad que no se puede conceptualizar, clasificar tan fácilmente, lo vuelve la experiencia de un infinito aquí y ahora, frente a mí, en cada rostro. Lo que pasa es que nosotros nosotros bloqueamos un poco esta experiencia del infinito, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, nos empezamos a fijar si tiene la nariz así, si tiene los ojos para allá, qué pelo tiene, nos empezamos a fijar como en la cara, pero no en el rostro, que es en el fondo la expresión del otro que da cuenta de su diferencia radical, de su alteridad radical. Bueno, el rostro del otro es la base, la experiencia que el rostro del otro me produce con su expresión, ¿no? Es la base de la ética. Y al principio el rostro se nos presenta desnudo, ¿no? Nos encontramos cara a cara y estamos frente a un otro desnudo, entre comillas, es decir, que en principio es muy frágil, ¿no? La primera experiencia del otro es que el otro es frágil, pero también me asusta, ¿no? Porque no sabemos, porque como no lo podemos clasificar, no sabemos cómo van a ser sus reacciones, cuál va a ser su actitud ante mí. Por eso dice Levinas una frase que quiero recalcar muy fuertemente, ¿no? Que es, al otro ser humano, es al único ser al que puedo querer asesinar. Mira qué fuerte. Yo no tengo por qué querer asesinar a una cosa, porque las cosas no se oponen a mi dominio, ni conceptual ni fáctico. Tampoco, entre comillas, otros seres vivos también son más bien dados, se dan fácilmente a mi conceptualización y a ciertas formas de dominio. Pero el otro ser humano nunca se deja dominar. Puede que se deje dominar en ciertos contextos específicos, pero ante todo, dominio aquí hay que entenderlo en sentido epistemológico, no se deja conocer, no se deja dominar por las categorías de mi pensamiento. Y por lo tanto, me causa tanta irritación que no pueda yo clasificarlo, que siempre me esté sorprendiendo, que finalmente esta es la causa última de que yo pueda cometer un acto de violencia tan grave como es un asesinato. Pero la verdad que el asesinato es paradójico, ¿no? Porque yo queriendo controlar al otro, conceptualizarlo, dominarlo, termino finalmente con un cadáver, ¿no? Gandhi decía, en la lucha por la liberación de la India, ¿no? Podrán tener mi cadáver, pero no tendrán mi obediencia. Y creo que tenía razón en esto, ¿no? O sea, que está en relación con esto que estoy hablando. Lo último que quiero decir entonces es que en el fondo esta alteridad, que es el otro, que me produce este sentimiento paradójico, para que funcione como base de la ética, tengo que entenderla en su dimensión de altura, dice Levinas. En efecto, el otro, como no lo puedo conceptualizar, no lo puedo clasificar y en última instancia no lo puedo dominar, el otro se me presenta como una autoridad para mí. El otro es una autoridad para mí. El otro de alguna manera me da un mandato. Ese mandato, dice Levinas, bueno, muy de la tradición judía, es el primer mandato del rostro, es el no matarás, ¿no? No matarás. Yo creo que esto se puede extender a yo creo que este pensamiento de Levinas, a pesar de que viene de la tradición judía, es muy universal. Nos sirve para pensar los desafíos de la alteridad, de la diferencia en nuestras sociedades hoy. Y lo que introduce entonces es una ética, un pensamiento ético que no pone al centro a la libertad o a la autonomía del sujeto, sino que pone en el centro a la heteronomía, porque es el otro el que me da la norma, ¿no? Heteronomía significa que la norma viene de otro, ¿no? No en vez de autonomía, que es que la norma viene de mí, que es clásico de las filosofías modernas occidentales, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a pensar una ética heterónoma? Es decir, donde la ley, la responsabilidad, me la otorga el otro respecto de su propia fragilidad, de su propia existencia en el mundo, ¿no? Los paradigmas, los ejemplos clásicos de este otro absoluto, son en general justamente sujetos frágiles, el migrante, la viuda, dice Levinas, el pobre, ¿no? Son como los paradigmas de este otro que en su fragilidad me causa esta alergia, pero a la vez me da la norma, me inviste como sujeto responsable. Los invito entonces a que pensemos quizás en una ética de la alteridad, de la heteronomía, que implica mirar al otro al rostro, no fijándose en la cara, sino que fijándose en eso que lo hace único.
Y hacer esto es lo último que digo, hacer una ética que no está condicionada por lo que tenemos en común, hacer una ética que se basa en nuestras diferencias. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Cuando suena el clink clink de mi teléfono, digo, no lo avisé antes, es porque ya han terminado los 10 minutos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y así Sí, aprovecho. yo también tenía mi alarma, también me Sí, sonó, pero sí, me pasé un poquito, pero para un cerrarlo. poquito, no mucho, no mucho. Sí, digo solamente también para avisarle a Arturo y al rector Fossati que les avisaré con un clink clink cuando hayan pasado los 10 minutos. Damos paso a Arturo Isa, que nos va a, ¿no? Desde tu mirada, Arturo, que veo que no has logrado resolver el tema de la cámara, pero bueno, te escucharemos con atención. Si quieres compartir algo que creo que habías preparado, a lo mejor puedes probar, a ver si te funciona compartir. Excelente. Bien, perfecto. Para no quitarles más tiempo, bueno, quería decirles que en particular cuando me convocaron a este conversatorio me pareció pero muy movilizante la temática, es decir, el hecho de que nos planteemos qué acciones socialmente responsables podemos tomar para superar la cultura del descarte, y qué sentido, qué significación le damos a las transformaciones que están ocurriendo hacia una nueva configuración sociocultural, en definitiva. Y en este sentido me pareció muy relevante plantearnos desde las enseñanzas del Papa Francisco, especialmente a través del desarrollo que hace de esta cuestión en las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, cómo podemos superar estos desafíos planteándonos justamente el camino hacia una nueva configuración sociocultural que permita superar la cultura del descarte, y en particular, debido a mi formación personal, siento que es muy oportuno traer a este conversatorio la reflexión acerca de la crisis ambiental. Ahora, parándonos sobre el problema, tenemos que recordar que el Papa Francisco nos enseña que la cultura del descarte, que está en este momento arraigada en nuestras sociedades, se refiere a una cultura de exclusión, en donde todo aquello que no está en capacidad de producir según los dictados del paradigma sociocultural imperante, entonces queda excluido, y en consecuencia excluimos a las cosas y a los animales, a los seres humanos, inclusive al mismo Dios, en una relación en la cual todo aquello que no entra dentro del concepto de aquello que nos es útil a nuestro interés personal, se vuelve descartable o viene sometido a nuevas y diversas formas de esclavitud. Ahora bien, es muy importante destacar que a partir de este diagnóstico tan grave que hacemos de nuestras sociedades, el Papa Francisco nos invita a una verdadera transformación cultural. Es decir, se trata de una invitación que es muy actual precisamente porque es muy actual la crisis que enfrentamos con respecto a la degradación de nuestro ambiente humano y de nuestro ambiente natural. Pero no podemos afrontar esta crisis si no es actuando justamente a partir de las causas que se vinculan con la degradación humana y la degradación social. Es por eso que yo decidí preguntarme qué aspectos particulares de nuestra configuración sociocultural actual es necesario transformar a la luz de estos nuevos desafíos. Es decir, si bien el Papa Francisco nos sitúa frente a esta cuestión de un modo general, tanto así que nos interpela a transformar nuestra cultura entera, sin embargo, creo que es muy oportuno que a través de estos espacios de actuación concreta, donde cada uno puede aportar desde su visión y desde su lugar en la sociedad, podamos justamente dar un mayor desarrollo a estas preguntas y sobre todo a este llamado. Por eso creí que era muy oportuno traer a consideración tres situaciones particulares que creo que caracterizan a nuestra configuración sociocultural y que representan manifestaciones gravísimas de la cultura del descarte. Y a partir de las enseñanzas de estas encíclicas, plantearnos el camino para superarlas. Es así que, en primer lugar, decidí que podíamos considerar nuestra relación con el ambiente y con las comunidades originarias y campesinas. Esto porque justamente la cultura del descarte, como dijimos, produce sus efectos más graves sobre las personas que han sido tradicionalmente excluidas de nuestra sociedad, y en esto contamos precisamente a las comunidades originarias y campesinas en relación con la crisis ambiental. Esto tiene que ver justamente porque en nuestro continente, que es el ejemplo de una verdadera comunidad intercultural,
donde encontramos un crisol de muchísimas culturas diferentes, muchas de las cuales viven en una íntima relación con el ambiente. Sin embargo, seguimos observando que estas personas sufren los efectos más graves de la crisis ambiental. Sirva de ejemplo pensar en el hecho de que muchas comunidades que dependen de nuestros bosques sufren la expoliación, que es consecuencia del avance de la frontera agropecuaria y de otras industrias extractivas, que a su vez, me interesa destacarlo, son consecuencia de nuestros propios patrones individuales de consumo, es decir, excluimos a estas personas de la sociedad, los ubicamos en posición de descartables, como nos dice el Papa Francisco, precisamente porque no dimensionamos las consecuencias a gran escala, los impactos acumulativos que tienen nuestras acciones individuales. Una de esas es el consumo desenfrenado de recursos que provienen de la naturaleza. En este sentido, ¿cuál es el llamado? Yo creo que el sentido de la transformación debe ser hacia una mayor apertura, porque la intolerancia y el desprecio ante las culturas populares, como nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es una verdadera forma de violencia, de manera que un pacto cultural supone renunciar a la identidad de un lugar de manera monolítica y justamente respetar la diversidad, ofrecer caminos de promoción y de integración social, como nos decía recién la doctora Valeria, que instauren una cultura de apertura hacia el otro, de apertura hacia lo diferente. Es decir, si bien necesitamos actualmente reforzar las leyes ambientales y que protegen a las comunidades originarias de nuestra región, creo que es necesario ir más allá y apostar por un cambio de postura personal frente a lo diferente y frente a lo que consideramos que es ajeno, y que por lo tanto lo dejamos relegado dentro de la escala de nuestras prioridades. En segundo lugar, otro importante problema que creo que es poco explorado incluso en estas cuestiones, es decir, en las cuestiones socioambientales, es el hecho de que la cultura del descarte también se expresa en nuestras sociedades como desigualdad de género. Y esto adquiere una particular característica en la cuestión socioambiental que se refiere al lugar de exclusión en el que colocamos a muchas mujeres que dependen íntimamente de la naturaleza. Precisamente esto ocurre en nuestras comunidades rurales y sobre todo en las comunidades originarias, como lo mencionaba recién, porque estas mujeres, a través de su liderazgo y a través del valor que aportan a sus comunidades y a sus familias, se sirven de los recursos ambientales y proveen de esa manera al bienestar de sus comunidades, por ejemplo, a través de brindarles seguridad alimentaria y brindarles protección de su biodiversidad y de su ecosistema. Sin embargo, a día de hoy es claro que muchas mujeres no pueden acceder en condiciones de igualdad a los beneficios que brinda la protección de un derecho a un ambiente sano, y al contrario, encontramos datos alarmantes en toda la región que tienen que ver con, por ejemplo, su falta de acceso a la tierra, su falta de acceso a los recursos y su falta de acceso a bienes fundamentales. En este sentido, creo que la transformación debe ser entonces hacia una mayor inclusión, porque de otro modo seguimos permitiendo, como nos dice el Papa Francisco en Laudato Si, que otros se crean más que los demás y que gocen de mayores derechos, como si fuese, digamos, los tratamos como si fuese que no merecen un lugar en nuestra sociedad. Al respecto, Fratelli Tutti también nos deja una enseñanza, ya que nos dice que es doblemente grave, al ser doblemente pobres las mujeres, en cuanto al problema de la situación de exclusión, de maltrato y de violencia en que se encuentran, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. En este sentido, creo que al enfrentar la cuestión socioambiental debemos colocar en un lugar preponderante la cuestión de la igualdad de género también. En tercer lugar, para terminar a tiempo también voy a tratar de ir un poco más rápido, pero creo que es central considerar en esta reflexión entonces qué rol le damos para nuestro comportamiento a la educación, porque la educación cumple un rol fundamental, y esto lo vemos precisamente en cómo la educación conforma nuestra cosmovisión. El hecho de que hayamos enarbolado durante tantos años patrones insustentables de consumo, un ímpetu desenfrenado por expoliar la naturaleza y consumir más de lo que necesitamos, está haciendo justamente que nos olvidemos tanto de lo que descartamos como objetos, es decir, el problema de los residuos que generamos y que luego no se recuperan, e inclusive qué lugar dejamos para las generaciones futuras, es decir,
nuestro interés personal nos impide ver incluso que las acciones individuales repercuten en el mundo que vamos a dejar hacia adelante. En este sentido, creo que la educación en nuestras comunidades debe cumplir el rol transformador hacia una mayor conciencia. Ese es el sentido que creo que debe tomar el problema de la educación. En este sentido nos está faltando muchísimo por hacer en cuanto a educación ambiental en nuestra región, y esto se pone de manifiesto en Laudato Si, expresando que nos hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro, compartido por todos. El desafío es grande y es cultural, y no solo que es grande y es cultural, sino que nos interpela a todos. Por eso me pareció muy relevante también traer esta cuestión traer esta cuestión a este conversatorio, precisamente porque este tipo de espacios nos vinculan como educadores y como formadores, como miembros de la comunidad académica. Yo soy integrante del programa juvenil de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de Educal, y en este sentido, por ejemplo, veo que nos hace falta mucho por integrarnos a las comunidades de un modo que sea efectivo, es decir, haciendo llegar esta conciencia, ampliando esta conciencia, instaurando así un verdadero proceso de transformación de nuestra cultura hacia una verdadera cultura del cuidado que permita superar justamente la cultura del descarte. Arturo, el tiempo habría que ir concluyendo, por favor. Sí, con esa reflexión final quiero dejarlos, y bueno, estoy convencido de que no agoté el problema de la cuestión socioambiental, pero justamente se trataba de quizá bajar desde lo general a problemas particulares que me parece que en nuestra región se manifiestan con particular intensidad y que nos requieren actuar de manera urgente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Tenía el micrófono apagado, por eso no pudiste escuchar el aviso, lo siento. Muy bien, entonces damos la palabra al rector Paulo Fossati, que nos va a hacer su reflexión sobre este tema. Gracias, Pilar, gracias, doutora Gladys, Valéria, Arturo e todos que nos acompanham em este momento muito especial para todos nós, hablando de nuestras ações sociais com responsabilidade social. Muito interessante o que Arturo nos habla, e quero resgatar de Arturo, quando o Papa Francisco habla del Fratelli Tutti, Papa Francisco nos disse que a tecnologia nos ha aproximado, como estamos agora próximos por la tecnologia, pero el Papa llama la atención que no necesariamente la tecnología nos ha hecho hermanos, nos aproximó, pero aún no nos ha hecho hermanos. Y cuando doutora Valéria habla de Levinas, me gusta mucho Levinas, cuando habla de este rostro, de la alteridad, de la ética del cuidado de la alteridad, y del principio no matarás. En nuestra universidad voy a compartir dos proyectos que es el principio: venga con nosotros para viver, venga con nosotros y viverás. Entonces, en nuestra Universidad de La Salle, Brasil, los proyectos de inclusión, llamamos la atención no solamente para la responsabilidad social institucional mirada a las instituciones, pero también la mirada para la persona, mi responsabilidad social personal, como yo, en la condición de rector, de investigador, usted como maestro, como joven, como padre de familia, como se involucra para desarrollar su responsabilidad social personal en asociación con una comunidad para cambiar las personas y cambiar el mundo. ¿Qué La Salle ha hecho? Punto número 1. Hemos cambiado todo el currículo de todas las carreras, donde hasta al menos 10% de la carga horaria
desarrollamos con proyectos sociales institucionales. No es cualquier proyecto social, es proyecto social de la institución para dar continuidad con alumnos de otros años, de otras carreras, cuando van saliendo los egresados y cuando van llegando. Entonces, todas las carreras, 10% de su carga horaria desarrollada en proyectos sociales. 2 proyectos de esto que tenemos 2 rostros, doctora Valéria. Un rostro es del inmigrante, el proyecto Riforchi, el proyecto Unilassal acolhe. Unilassal acolhe inmigrantes de Venezuela y Haití. Tenemos en nuestra ciudad alrededor de 2.000 inmigrantes de estos 2 países. Es un trabajo colectivo con nuestra fundación, con la Iglesia Batista, con la municipalidad, con las carreras de la universidad, porque desde cuando llegan nos preocupamos con los hogares, nos preocupamos con 3 grandes ejes conforme la pedagogía de Francisco. Punto número 1, la familiarización. Cuando llega en otro país, toda la cultura de familiarización y acogida, pero este punto no basta. Tenemos que ir al segundo punto, que es la inclusión digital y la inclusión del idioma para poder ampliar el campo de posibilidad de estas personas y buscar con las carreras, la psicología, el derecho, la administración, sus derechos y sus documentos para tener un empleo. Pero el tercer punto es no solamente quedarse en proyectos sociales, mas ayudar a los inmigrantes a entrar en la universidad, a hacer una carrera universitaria para salir del subempleo. Entonces, eso es el primer rostro del inmigrante, donde involucramos nuestros estudiantes de las diversas carreras. La segunda experiencia es el rostro de la mujer que sufre violencia doméstica. El proyecto se llama ONU Mujeres Riforchi, donde empezamos con un hogar de la universidad, donde tenemos alrededor de 30 mujeres con sus hijos pequeños, mujeres que sufren violencia en su familia, que son enviadas y acompañadas por la justicia, y nosotros damos todo el acompañamiento de salud, psicológico, de justicia, para dar protección y seguridad. Esto es una parte del proyecto, porque tenemos acciones de extensión, acciones de enseñanza y doctores que investigan a la violencia doméstica en nuestra universidad, con varios foros de discusiones para concientizar nuestros alumnos sobre estas cuestiones todas. Y como está acá doctora María de Lourdes, quiero traer el tercer gran proyecto, que es de las cooperativas de las personas que viven de la búsqueda de residuos sólidos en nuestra ciudad. Cooperativas organizadas que hoy viven bien, hoy tienen la organización de sus carreras, de su profesión, con el apoyo de todas las áreas del conocimiento para poder tener una vida digna. Bueno, esto me permite ainda decir el resultado de la responsabilidad social personal que queremos con las personas. Resultado 1, sabemos que la generación que está en la universidad es la generación maker. Quieren hacer, quieren arregaçar las manos e emprender. Entonces, la generación de la experiencia junto con la idea, con el conocimiento. Cuando doy el diplomado a los alumnos, digo siempre, un diplomado de tu carrera es maestro, ingeniero, salud. El segundo diplomado es de buena persona.
persona que va a agregar, que va a contribuir con tu entorno, con tu sociedad, con tu familia, para desarrollar, de hecho, una fraternidad universal. Otro fruto de este trabajo, en julio de las jornadas formativas de los maestros, por 2 momentos, 2 noches, los alumnos de estos proyectos han dado conferencia para nosotros maestros, han compartido su experiencia en estos proyectos sociales, han hablado de la importancia del cambio del currículo que permite vivencias con las poblaciones pobres desfavorecidas en todas las carreras. Y es muy emocionante oír el testimonio de los alumnos que decían para nosotros, porque yo también soy maestro, cómo quieren sus clases, cómo quieren desarrollar las soft skills, cómo quieren ampliar su oportunidad de participación en la sociedad y dejar su legado, dejar sentido para las personas y acrescentar sentido a sus vidas. Entonces, estos proyectos sociales queremos que junto con el currículo formal, cada estudiante tenga su portafolio donde pueda se reconocer en su portafolio de experiencias, de soft skills, de competencias, de vivencias, que va a dar capacidad para poder agregar valor y agregar valor social, ya que trabajamos mucho con doctora María de Lourdes en las tecnologías sociales. ¿O qué es esto? Es el desarrollo de las personas, no solamente la tecnología por la tecnología, mas tecnología sí a servicio del bienestar, de la inclusión, para asumir en la vida o que el Papa Francisco nos dice: no hay verdadera democracia si no estamos participando de una efectiva ciudadanía de todas las personas. Se fueron mis 10 minutos, muchas gracias. Perfecto. Estoy con el cronómetro acá. Maravilloso, cronometradísimo. Fantástico, pues muchísimas gracias. Y entonces ahora cada una de las personas que han sido ponentes tienen la posibilidad de hacer una pregunta a otro de los ponentes en el mismo orden que han hecho la exposición. En primer lugar hará su pregunta Valeria, en segundo lugar Arturo, en tercer lugar el rector Fossati. Le pueden hacer una pregunta a cualquiera de los dos ponentes. Lo importante es que entre la pregunta y la respuesta no pueden usarse más de 5 minutos, por lo tanto, la pregunta lo más sintética posible para que el resto de tiempo quede para la respuesta. Entonces, Valeria, ¿para quién es tu pregunta? Ya corre los 5 minutos. Chuta, qué desafío este coloquio. Pucha, yo tenía preguntas para ambos, pero ya no se oye. Solamente quiero decirle al señor rector Pablo que me parece muy maravilloso el proyecto de la Universidad de La Salle. Quiero aprender más. Bueno, pero solo eso, porque no le puedo preguntar. Le voy a preguntar entonces a nuestro otro compañero que me olvidé su nombre. Arturo. Claro, ¿cómo asumimos esta crisis desde un paradigma tan humanista, ¿no? O sea, creo que el desafío del pensamiento hoy día es el de poner en cuestión cierto paradigma humanista, en la medida en que es haber puesto al humano en el centro, también, no digo la única, ¿no? Porque hay otros factores, pero también una de las causas de que la naturaleza se vea hoy día, de que la naturaleza y qué sé yo, todas las otras individualidades que salen de la norma, ¿no? Se vuelvan instrumentos, objetos de dominación, ¿no? ¿En qué medida nosotros también tenemos que hacer una suerte de autocrítica respecto de eso? Esa es mi pregunta. Muy bien, Arturo. Muy bien, bueno, me parece una excelente pregunta y justamente me había quedado picando, decimos acá en Argentina, me había quedado quizá en el tintero decir, cuando trataba sobre todo la cuestión de la educación,
que pienso que en esto justamente es prioritario cambiar un vocabulario que quizás nos suena más a todos y que me parece importante rescatar, sería pasar de una cultura antropocéntrica a un paradigma más ecocéntrico, dicen algunos. Yo no voy a entrar, digamos, en las cuestiones terminológicas, pero me parece que a lo que debemos apuntar es justamente a que a través de la educación también debemos reconfigurar el lugar que nosotros pensamos originalmente que ocupamos en el orden de todo lo creado, porque de esa manera podemos advertir las interrelaciones que hay en todo, y no solo integrar la interrelación entre nuestra acción y la que tenemos para los demás, sino nuestra acción y el impacto que eso tiene para el resto del universo. En ese sentido, creo que es fundamental que a nivel personal nos preguntemos, bueno, ¿y yo qué lugar creo que ocupo en todo esto? ¿Cuál es el sentido con el que yo he venido aquí y cómo quiero dejar este lugar, ¿no? Creo que esa pregunta por ahí suena hasta muy romántica, pero nos la hacemos pocos, y hacerla más me parece que nos llevaría a revisar algunas cosas de nuestra vida personal. Muchísimas gracias, Arturo, también a ambos por el esfuerzo de la síntesis. Entonces, Arturo, es tu turno de hacer una pregunta. ¿Para quién es tu pregunta? Bien, igual que la doctora Valeria, tengo preguntas para los dos, pero intentando ser sintético, sí me gustaría preguntarle a ella, ante justamente el hecho de que advertimos que estamos teniendo un problema fundamental para valorizar al otro, en vez de que la otredad nos despierte sensaciones positivas y nos despierte admiración y contemplación, al contrario nos despierta rechazo, y muchas veces intentamos agarrarnos de nuestro interés personal en ese planteo. Entonces yo quería preguntarle, ¿qué rumbo de acción te parece a vos que es prioritario tomar en nuestras sociedades latinoamericanas para integrar verdaderamente esta ética de la alteridad a nivel comunitario? Ya, es una pregunta demasiado concreta, la agradezco, Arturo, gracias. Demasiado concreta para mi formación filosófica, pero me parece a mí que lo que obstaculiza justamente que nosotros recibamos al otro con la altura con la que se me presenta, ¿no?, en la experiencia del rostro, es justamente un excesivo valor que le damos a lo común, ¿no?, a lo que nos hace iguales, a lo que nos hace similares. Esto es preocupante porque obviamente cuando hablamos de lo común quisiéramos integrar a todo el mundo, ¿no? Y eso nos han enseñado los evangelios, y eso también es parte de lo que el Papa Francisco establece en la cuestión de la casa común, ¿no? Sin embargo, bueno, todos los conceptos tienen como este doble vínculo, esta doble faz, ¿no? Y creo que inevitablemente, históricamente hemos aprendido a que nuestra casa no es tan común, no es tan común. En nuestra casa no entran todos. Creo que necesitamos una actitud de hospitalidad más radical. Creo que la hospitalidad es un valor que tenemos que arraigar más fuertemente desde la educación probablemente, y también, por supuesto, desde la concretud de la política pública. Pero no solamente la hospitalidad para con el extranjero, por ejemplo con el migrante, que me parece muy importante en todo caso, por eso me fascinó, me dio fascinación lo que nos contaba el rector Paulo, sino también, como el caso que ponías tú, con individuos que estaban aquí antes que nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que también son parte de esta casa, pero que por efectos, ¿no?, de otra concepción de lo propio, o de una concepción de lo propio demasiado exclusiva, han quedado fuera, ¿no? Los pueblos originarios, las mismas mujeres. Agradezco que ambos ponentes hayan hecho énfasis en la cuestión de la equidad de género y en el combate de la violencia de género. Agradezco muchísimo esos puntos. Entonces creo que hay que empezar a cuestionarse qué es lo propio, qué es la identidad, qué es la propiedad, a qué nos referimos cuando nuestra casa es común, y si esa comunidad no sigue siendo todavía demasiado cerrada, ¿no? Y bueno, concretamente creo que esto pasa por la educación y por cierta voluntad política, sin duda. Espero no decepcionar tanto con la respuesta. Muchísimas gracias. Para Muchísimas nada, gracias. muchas gracias. Y Arturo,
Y es el turno del rector Fossati. ¿Para quién es la pregunta? Quería preguntar para los dos, mas como el Papa nos pide para oír la juventud, quiero oír más una vez a Arturo. Arturo, el Papa nos pide mucho diálogo. Nosotros como investigadores, maestros, y usted en la condición de juventud. La pregunta es, ¿cuál es el mayor dolor que la juventud vive hoy y que nosotros, maestros, rectores, investigadores, deberíamos oír más este dolor de la juventud universitaria? Bien, bueno, muchas gracias al hermano Paulo Fossati. Es una pregunta sin dudas muy compleja de responder porque creo que la propia cuestión social actual nos hace doler muchas cosas. Ahora, desde la perspectiva de la juventud y en particular desde la juventud universitaria, creo que lo que más nos duele a los jóvenes es el hecho de que si bien estamos integrados, la mayoría de los que podemos acceder a la educación universitaria en un determinado paradigma de la cultura, estamos integrados a él, es decir, al paradigma, diríamos, mayoritario, por el hecho de que podemos acceder a educación formal, aún así vemos que el propio sistema general que genera esa educación formal todavía no termina de integrar la preocupación por las generaciones futuras, y esto justamente creo que lo vemos en el hecho en particular de que todavía nos falta mucho por hacer en cuanto a educación ambiental y en cuanto a desarrollar espacios que nos permitan a los jóvenes tomar acciones concretas. Esos dos puntos me parece que debemos trabajarlos con muchísima urgencia, porque justamente el paradigma cultural no parece que esté cambiando mucho si nos situamos en la situación a nivel macro. Entonces me parece que a nivel micro, justamente el espacio universitario debe motivarnos y sobre todo debe darnos lugar a que esta motivación se convierta en una acción concreta. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por las respuestas y por el esfuerzo de la síntesis. Entonces, ahora, primero recordarles que quienes quieran hacer preguntas las pueden escribir en el chat, porque ahora vendrá un momento de diálogo en el que se podrán hacer preguntas a las personas ponentes para que puedan responder las inquietudes de lo que ustedes estén pensando. Y mientras tanto, en el chat, les vamos a poner un enlace con la pregunta de este conversatorio. Recuerden que en todos los conversatorios siempre planteamos una pregunta, y en este caso la pregunta es: en mi vida universitaria, ¿con qué frecuencia realizo intencionadamente acciones concretas para contribuir a una cultura inclusiva? Esta es una pregunta personal que tiene que ver con lo que es el rol de cada una de las personas que están aquí como ciudadanos e integrantes de comunidades universitarias. Entonces vamos a dar un pequeño minuto para que ustedes puedan votar, y luego podremos ver el resultado en tiempo real, y esto nos permitirá ya abrir el diálogo. Un minuto para responder. ¿Puedo decir algo por mientras? Sí, claro. Quería decirle al señor rector, a Paulo, que me parece, o sea, realmente me parece muy inspirador esto de incluir en el currículum la acción social, ¿no? Me parece, siempre me he preguntado, yo estando y habiendo estudiado en una universidad católica, yo llevo 20 años en universidades católicas, siempre he pensado que no basta con algunos cursos sobre, qué sé yo, teología o, qué sé yo, ética cristiana, no basta eso en el currículum. Así que agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia, la experiencia de la Universidad La Salle, y me parece que es realmente un ejemplo a seguir. Quería solo comentar eso. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Valeria. Bueno, si quieren aprovechar este momento de hacer un mini comentario mientras están votando las personas, han votado 27 personas, no sé si alguien pudiera tener problemas en abrir el enlace, damos un momento más para tener algunos votos más. Aquí tenemos unas 50
personas participantes, por lo tanto, para que tengamos un resultado que sea un poquitito más representativo, no sé si quiere aprovechar alguno de los ponentes de hacer algún comentario general. Bueno, Pilar, yo sí aprovecharía para también agradecerle al hermano Paulo Fossati por su exposición, ya que creo que rescatar justamente proyectos que representan la extensión de los beneficios, de los verdaderos beneficios de nuestra cultura hacia la sociedad, es muy, pero muy fundamental. Yo participo activamente en muchos proyectos de extensión universitaria y es realmente esa experiencia la que más me ha aportado, creo, en cuanto a mi conocimiento de la realidad y del camino de acción a tomar frente a la realidad, porque justamente nos pone en contacto con lo que está pasando afuera de nuestra universidad y no solo con lo que ocurre dentro del cerradísimo círculo de nuestra disciplina y la ideología o impronta que pueda tener nuestra universidad, así que me parece valiosísimo. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, estamos en el último momento de votar. Vuelvo a poner el enlace por si alguien hubiera tenido alguna dificultad. Han votado 30 personas. ¿Puedo preguntar si esta iniciativa de la acción social en el currículum se programa desde la disciplina que cada uno estudia? Es decir, en el programa de violencia contra las mujeres, si uno estudia leyes, claro, aporta desde su disciplina, si uno estudia, qué sé yo. Pero claro, ¿cómo aporta un filósofo? Si es que es disciplinar o es general. Rector. Es general porque entendemos que las personas necesitan desarrollar soft skills como la convivencia, el trabajo en grupo, la solidaridad, independientemente Perfecto. de su carrera. Entonces, los propios grupos son mixtos, diversas carreras trabajando con ONU He4She Mujeres, diversas carreras y grupos Perfecto. con diversas miradas con los inmigrantes, para que también sepan trabajar en conjunto. Perfecto, gracias, me quedaba esa duda. Muy bien, vamos a mostrar los resultados. No han votado todas las personas, pero bueno, ha votado por lo menos más del 50%, por lo tanto vamos a ver estos resultados preliminares. Entonces, vamos aquí. Entonces, a la pregunta en mi vida universitaria, ¿con qué frecuencia realizo intencionadamente acciones concretas para contribuir a una cultura inclusiva? De las personas que están aquí presentes, siempre y casi siempre, digamos que concentran ¿no? bastantes respuestas, algunas personas a veces y algunas personas casi nunca y nunca. Es interesante como respuesta, yo no haré el análisis porque el análisis lo podrán hacer nuestros ponentes invitados, mientras tanto puede ser que luego siguen votando más personas, pero me interesaría ahora abrir el espacio de diálogo más libre, digamos, menos estructurado, entre comillas. Tenemos unos pocos minutos, recordando que además un tema que no hemos podido decir, que Valeria nos tendrá que dejar en no más de 15 minutos, ¿no? Digo bien, Valeria, entonces bueno. Entonces, bueno, ahora sería un poco un momento en el que yo, si no hay preguntas en el chat, yo tendría algunas preguntas para nuestros ponentes y también, sobre todo, si quieren hacer algún comentario de estos primeros resultados. Entonces yo digo algunas cosas y ya ustedes libremente pueden responder. Voy rescatando de las provocaciones que ustedes han hecho, un poco en orden, pero no tiene que ser que Valeria responde lo que a mí me provocó, lo que dijo ella. Por lo tanto, aquí cada uno tranquilamente puede tomar lo que le interese. ¿Valoran las universidades católicas la heterogeneidad o buscan la uniformidad? Esta sería una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos gusta la ruptura de la normalidad? ¿Creen ustedes que se puede hablar de una cierta tendencia en las universidades católicas respecto de este tema? O por supuesto cada universidad, que también puede tener que ver con los carismas, pues se referirá a lo normativo o a lo normal de distintas maneras. ¿Bloqueamos la experiencia del infinito en la vida universitaria?
Y creemos que hay un excesivo valor a lo que nos hace iguales en la vida universitaria. Estas son algunas preguntas de lo que me provocó la exposición de Valeria. Respecto de la exposición de Arturo, la relación con el ambiente y las comunidades originarias y campesinas, sería interesante saber si creemos que las universidades tienen apertura a las culturas populares como fuente de saber. En Ecuador, por ejemplo, los sabedores, ¿no?, tienen un estatus como de científicos, ¿no? Y en ese sentido es un trabajo con las comunidades originarias, la apertura que hay que tener como beneficiarias de proyectos, o estamos dispuestos a abrir las universidades a sabedores, ¿no?, que tengan un estatus como un profesor que puede enseñar. El rol del liderazgo de las universidades respecto de la crisis medioambiental es interesante también. Si creemos que las universidades católicas están asumiendo la emergencia tal y como es, o si están a lo mejor en un rol quizás a veces más, digamos, por detrás de lo que tocaría. Y respecto de lo que decía el rector Paolo Fossati, respecto de, me parecía súper interesante el cambio de las personas. Sabemos que cuando las personas cambian, cambia la cultura, ¿no? El desafío y también a nivel de experiencia, sería interesante saber si esta opción por una responsabilidad social personal está generando un cambio cultural en la universidad, es decir, si los ciudadanos de la universidad están viviendo y están bebiendo esta nueva cultura. ¿Cómo se trabaja la motivación intrínseca de los docentes? Porque todo esto implica un trabajo extra adicional. Muchas universidades sufren el problema de los rankings, que los profesores que hacen proyectos no avanzan en su carrera docente porque no publican suficientemente, y entonces aquí tenemos una universidad que institucionaliza los proyectos, y la pregunta es, ¿cómo se logra este equilibrio entre el ranking, ¿no?, y esta opción que podría ser muy rompedora? Por lo tanto, estas son algunas provocaciones generales, ustedes acojan la que les interese más, y entonces, bueno, no sé en qué, quizás Valeria, tú primero, que por si por algún tema de tiempo luego tuvieras que escapar, pues al menos pudiste responder. No, no voy a escapar, no, me voy a tener que retirar porque tengo otra actividad académica, aunque ustedes no lo crean, a las 7:30, entonces es por eso. Mira, yo soy una ferviente convencida de que la universidad en general como institución es una de las mejores instituciones que tiene la sociedad contemporánea, que nos quedan, ¿no? Uno de los lugares más hermosos, más ricos, donde se desarrolla la cultura, donde se forman jóvenes, donde también nos formamos los profesores en este intercambio, donde las comunidades se ven beneficiadas, donde hay un genuino espacio de reflexión. Yo soy una amante de la universidad como institución de la sociedad. Creo que además las universidades católicas, que son en realidad las únicas que conozco desde dentro, además tienen este plus de tener un compromiso social muy marcado, quizás más marcados que otros tipos de universidad. Sin embargo, a mí me preocupa un fenómeno que ocurre en las universidades, también en las católicas, por eso me interesa tanto lo que nos planteaba el rector, ¿no es cierto, Paulo? Porque creo que sale un poco de esa norma. Sí me preocupa que la universidad se está convirtiendo muy vertiginosamente en un lugar muy instrumental, ¿no? Donde los jóvenes van a buscar un título universitario para luego poder desarrollarse profesionalmente, ganar dinero y, qué sé yo, vivir manteniendo un espacio de privilegio a lo que es mío, ¿no? A la individualidad, y con poca apertura al otro. Creo yo que el tiempo de la universidad, el tiempo del currículum debiese dedicarse en una buena parte, el rector nos contaba 10% del tiempo en acción social, es harto, o sea, por eso quiero hacer muchas preguntas, a ver si luego, no sé, en algún momento coincido con su equipo, señor rector, para conversar de estas cosas, pero 10% es mucho, me parece muy interesante para acción social, pero también tiempo, mira, que no sea solamente de ir a clases, hacer evaluaciones, sacar ramos, cursos adelante, cumplir el semestre.
tiempos de reflexión conjunta. ¿Dónde están esos tiempos? ¿Dónde está el tiempo de hacer de un lugar, de la universidad, un lugar reflexivo, donde nos preguntamos por los problemas actuales de la sociedad y preveemos soluciones para problemas emergentes? ¿Dónde está ese espacio de reflexión? Finalmente todo se concentra en horas de clase, pruebas, evaluaciones, y yo entiendo que los jóvenes también se cansan de esto, y en un minuto también empieza a perderle el sentido. En Chile también las universidades, ahora menos, pero había una recurrencia de las huelgas universitarias, ¿no? Del parar la vida universitaria, a veces con genuinas demandas políticas, pero muchas veces también me da la sensación, bueno, Gladys me podrá quizás complementar, por cansancio, ¿no? Porque, o sea, nosotros tenemos un sistema de semestres que es agobiante, tenemos 15 semanas de clases sin parar en un semestre, donde hay que hacer muchas evaluaciones. O sea, yo digo, de esas 15 semanas no podremos dejar algunas, un porcentaje del tiempo, oye, para juntarnos y reflexionar y compartir y sacar adelante proyectos conjuntos, para el trabajo social, para el verdadero trabajo comunitario. Esto es lo que me preocupa. Creo que las universidades católicas tenemos una ventaja por nuestra constitución, por la misión también, que la encíclica Scor de Ecclesia nos da a nosotros como universidades católicas. Esa misión que la Scor de Ecclesia nos da, tenemos esa oportunidad de ponerla en práctica y de abrir nuestro quehacer universitario y de dejar de responder a una lógica mercantil, a una lógica individualista que produce subjetividades cerradas al otro. Entonces esto me preocupa. Entonces la respuesta a estas provocaciones es un poco sí, pero creo que tenemos una oportunidad, sobre todo desde la Universidad Católica, de salir de allí. ¿Ya? Y me encantó la pregunta o un poco la provocación que le hiciste, Pilar, a Arturo, ¿no? La cuestión de abrir, quizás, no solamente que la acción social sea asistencia al otro, sino que también el otro tiene mucho que decirnos, ¿no? Tiene mucho que enseñarnos. Eso también me gustaría verlo, y creo que la Universidad Católica es un lugar privilegiado para que esos espacios se den. Muchísimas gracias, Valeria. Si por lo que sea, como en 5 minutos te tienes que ir, aprovechamos de ya agradecerte tu maravillosa participación. Seguramente habrá espacios para que puedas seguir colaborando con los otros ponentes y con las otras personas. Me encantaría. Voy a tratar de quedarme un ratito más y llegar tarde a lo otro. Perfecto. Pero si me voy ya me desconecto, y muchas gracias. Ha sido muy bueno para mí estar aquí, muy interesante, muy enriquecedor. Muy bien, muchas gracias, Valeria. No sé, ¿quién quiere hablar? Si Arturo o el rector Fossati, ¿quién quisiera continuar? El micrófono. Yo puedo continuar porque Valeria me provocó a una idea del Papa Francisco que nos dice que nos salvamos en comunidad, que nuestra salvación es colectiva. Entonces, la ideología neoliberal que piensa en un currículo o una carrera mirando así no sirve para la Universidad Católica. Los rankings que están estandarizados en el mundo todo, no solamente en Brasil o Europa o América, miran mucho para el éxito de las personas individual, pero los rankings no van a medir la solidaridad, no van a medir nuestros valores, nuestras actitudes. Entonces, cuando Pilar nos provoca cómo las católicas viven con los rankings, yo como rector pienso, debo sí atender los rankings, pero no me quedar solamente en el ranking, mas vivir también el ranking de los valores de las universidades católicas. ¿Cómo estamos en el ranking de la solidaridad? ¿Cómo estamos en el ranking del diálogo? ¿Cómo estamos en el ranking de mirar al rostro del otro, como alteridad que pueda también nos enseñar y que es mi hermano, que tiene un nombre? El Papa Francisco nos dice mucho, no hablen de números cuando
trabalham com pessoas vulneráveis. Por que Papa Francisco nos pede isto? Porque disse, todos têm um rostro, todos têm uma história de vida, todos têm um sonho, então não são números. Ah, que bueno que eu estou atendiendo 300 pobres. Não, são 300 nombres, 300 pessoas, 300 miradas que necessitam atenção individualizada. Pero este cambio todo con los estudiantes, yo creo que un punto fundamental es empezar con el cambio de los maestros. Voy rápidamente a contar una experiencia. Trabajamos mucho con hackathons, con las maratonas de emprendedurismo. Hemos hecho una semana de formación con nuestros maestros, donde ellos han, con los 17 objetivos sostenibles de la ONU, han preparado sus clases. El doctor, el médico, con el fisioterapeuta, con el licenciado en pedagogía, con el historiador, han hecho grupos y han preparado cuáles problemas vamos a resolver en este semestre. Y durante una semana, el final han hecho su pitch, han presentado para todos los maestros de universidad qué problema vamos a resolver en este semestre y cómo vamos a hacer. Entonces, el final de la formación de maestros, yo lo dije, bueno, aquello que han vivido esta semana, de trabajar en grupo, de oír la sociedad, oír los empresarios, oír los pobres, oír los alumnos, para construir tu posible solución que va a atender un dolor de tus alumnos, ahora van en las clases y apliquen para salir de una clase tradicional. Entonces, creo que la primera conversión es de nosotros como directivos de universidades, de escuelas, nosotros como investigadores mirando a una investigación aplicada, y ahí podemos sí atender los rankings y atender nuestra población cuando mi investigación es aplicada. Mi investigación tiene una extensión social que va, de hecho, resolver parte de un problema social. Por ahí creo que podemos continuar trabajando sin perder nuestra identidad católica. Muchísimas gracias por esta reflexión, ¿no? Que cada reflexión provoca nuevas ideas. Y no sé, Arturo, ¿qué te gustaría comentar o aportar? Bien, muchísimas gracias, Pilar. Sí, sin ánimo de ceñirme a lo estricto que es contestar a propósito de las preguntas que te despertaron mi exposición, pero bueno, creo que como estoy recién salido del ámbito universitario de grado, en realidad no digo salido porque sigo integrando la comunidad de la Universidad Católica de Salta de Argentina, pero sí, bueno, estoy recién pasado por el nivel de grado de mi universidad. Y, digamos, esa experiencia creo que me mueve a decir, en primer lugar, con respecto a la pregunta de si estamos las universidades a la saga, si estamos al día con los desafíos, creo que la respuesta es que sin duda nos estamos moviendo hacia ponernos al día con esos desafíos. Este tipo de espacios incluso manifiestan esa preocupación. A nadie escapa que las universidades de toda América Latina y de todo el mundo están empezando a preocuparse por esta cuestión y en consecuencia están empezando a actuar. Un ejemplo para compartir como buena práctica, por ejemplo, en mi universidad se ha empezado a virar inclusive no solo desde lo cultural, es decir, desde la formación que damos a nuestros alumnos en la universidad, sino que también desde lo infraestructural, y en ese sentido se ha planteado en la universidad, por ejemplo, la posibilidad hoy hecha una realidad de utilizar energía renovable para sustentar parte del consumo. Eso creo que es de muchísimo valor por dos razones. En primer lugar, porque pone un ejemplo para cualquier comunidad en la que se inserta. La universidad ocupa un rol preponderante en la comunidad porque justamente forma a quienes luego van a ser actores fundamentales en la realidad de cada sociedad.
y en ese sentido creo que se ejemplifique desde la universidad es muy, pero muy valioso. Y en segundo lugar, por el hecho de que justamente al estar formando jóvenes, estamos formando a quienes van a ser los protagonistas del futuro. Entonces, si desde la universidad integramos esta preocupación, estamos haciendo que por el efecto acumulado se integre la preocupación a niveles muy interesantes de nuestra sociedad, que son justamente los que ocupan los profesionales, los lugares que ocupan los profesionales en nuestra sociedad. Ahora, creo que esto es suficiente, no, y en ese sentido sí pienso que falta mucho todavía por integrar. En cuanto a la educación, creo que falta por integrarlo de modo transversal en todas las disciplinas. La universidad es justamente un espacio donde se puede hacer realidad este ideal de resolver la cuestión socioambiental desde la interdisciplinariedad, porque todas las ciencias y todas las disciplinas del conocimiento humano juegan un papel y tienen un aporte para dar en este desafío. Sin embargo, creo que nos falta mucho por hacer en ese sentido. Quizá las carreras que son más cercanas a una cuestión social ya lo tienen más integrado, pero las técnicas me parece que falta mucho por hacer. Me refiero a las ingenierías, me refiero incluso hasta a las medicinas o a cualquier tipo de carrera técnica que se les ocurra, porque justamente son estas las que al realizarse en nuestra sociedad, digamos, al ponerse en práctica en nuestra sociedad, determinan muchos de los fundamentos de la cultura del descarte, precisamente porque intervienen en el modelo de desarrollo que estamos creando y desarrollando. Y por último, creo que en esta labor se va a hacer muy, pero muy importante justamente integrar de verdad las visiones de otro tipo de ideologías y de otro tipo de cosmovisiones en nuestra formación cultural y sociocultural. Esto tiene que ver justamente con el hecho de que, por ejemplo, las comunidades indígenas sabemos que poseen conocimientos ancestrales y que ese conocimiento ancestral tiene muchísimo para aportar en nuestra relación con la naturaleza. Esto obedece al hecho de que justamente son comunidades que han pasado cientos o miles de años en íntima relación con el medio natural y en consecuencia conocen sus tiempos, conocen sus dinámicas, conocen sus elementos, en muchos casos y en muchos aspectos mucho mejor que nosotros. En este sentido creo que no solo carreras que tienen que ver con la gestión ambiental como biología o ingeniería en recursos naturales, sino todas las carreras podrían integrar también aportes muy pero muy valiosos y que impacten directamente en nuestra cosmovisión. Y creo que da para hablar mucho de este tema, así que lo voy a cerrar ahí para escuchar también a los demás. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El tiempo prácticamente se está acabando y además que estamos, bueno, qué bueno que tenemos a la doctora Sofía Lavado que ha podido integrarse, que ella va a cerrar este conversatorio. Entonces, para que ella pueda cerrar, yo daría un minuto a los ponentes para que digan una última cosa, si quisieran dar alguna idea fuerza para cerrar. No sé si, Valeria, ya que te tenemos todavía, no sé si quieres decir alguna cosa así de cierre, alguna cosa potente. Bueno, no estaba preparada para este cierre. Recoger lo que se ha dicho, recoger tanto iniciativas que van desde lo más concreto hasta quizás cuestiones que nos remecen en el pensamiento. Lo digo porque desde la filosofía siempre es difícil atacar problemas muy concretos porque estamos trabajando siempre a nivel de conceptualidades que tenemos heredadas, a nivel de esquemas, ¿no? De cosmovisiones. Y me parece que ahí también hay un trabajo muy importante que las universidades católicas tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que hacer desde la Universidad Católica. El rector hablaba de investigación aplicada. Yo creo que también la investigación no aplicada, en el sentido de investigación que nos permite cuestionar esquemas epistemológicos, por ejemplo, de entender el mundo, modos de conceptualizar la alteridad, de entender, por ejemplo, cuestiones básicas como qué es lo común. Oye, si esto no está resuelto, saber qué significa ser comunidad. Nosotros tenemos idea
que nos vienen desde el Evangelio, desde la fe, desde las encíclicas, pero que todavía hay que seguir pensando, porque no resuelven los problemas inmediatamente. Entonces, simplemente decir, nuestras universidades son lugares de acción y de reflexión, y creo que ambas tienen que ir de la mano, ¿no? Entrelazadas. Y somos lugares privilegiados porque además hacemos investigación, entonces estamos constantemente buscando responder preguntas que probablemente nunca vamos a responder, pero cada intento avanza un poco más la humanidad hacia esos lugares. Entonces, simplemente esa última reflexión. Y gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Valeria. Rector Fossati, ¿alguna última reflexión breve? Sí, Valéria me acuerda de Paulo Freire, nuestro gran pensador, filósofo, educador, que disse: pensamento e ação para chegar à praxis. La praxis, que é o que São Pablo nos diz, la fe sem obras es muerta. Entonces, el pacto educativo, que es el paraguas donde estamos aquí discutiendo hoy, nos pide el impacto de nuestras instituciones y el impacto de nuestras personas. Entonces, mi deseo que continuamos impactando positivamente las personas y las instituciones. Muchísimas gracias, rector Fossati. Y Arturo, ¿te gustaría comentar alguna cosa de cierre? ¿Qué responsabilidad te toca cerrar la reflexión? Es mucha responsabilidad, Pilar, pero creo que me puedo subir a caballo de lo que dijo recién el doctor Fossati, praxis. Creo que de eso se trata, que este conversatorio y todos estos espacios a los que nos podamos sumar realmente nos despierten el comenzar a actuar de otra manera. Y en eso sí me parece muy importante destacar a modo de cierre, sobre todo por el resultado que nos arrojó recién la encuesta, es debemos salir hacia afuera. Creo que debemos salir hacia afuera, porque el hecho de que respondamos tantas personas que tomamos siempre acciones socialmente responsables, creo que en realidad lo que nos está ilustrando es que sí, efectivamente hay personas preocupadas, pero aquí seremos unos 26, unos 33, pero el mundo es muy grande y allá afuera todavía la situación nos exige seguir actuando y seguir actuando con cada vez mayor urgencia, de manera que nuestra preocupación que hoy nos convoca y que hace que la mayoría de los que estemos acá sí tomemos acciones socialmente responsables, que esa preocupación se convierta en acción, se convierta en praxis, como dice Paulo Freire, y de esa manera nos ayude a transformar realmente nuestra configuración sociocultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Y bueno, nos gustaría dar la palabra, antes de despedirnos, a la doctora Sofía Lavado Huarcaya, que es la coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, que se ha podido conectar al final y estamos muy contentos de que ha funcionado. Doctora Lavado. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, las disculpas del caso. Este trabajo híbrido no me ha permitido estar inicialmente, pero he tenido la oportunidad, me parece, que de la mitad hacia adelante, a escuchar este diálogo tan importante, y agradezco al rector Paulo Fossati, a Valeria, a Arturo, por este momento, y por supuesto, Pilar, que siempre estás en estos conversatorios tan enriquecedores. Considero que todo el mensaje que se ha dado la tarde de hoy, pues definitivamente nos declara que la universidad tiene un rol fundamental en formar ciudadanos capaces de construir estas nuevas realidades. Y es a partir del ejercicio que bien el rector Paulo lo ha señalado, un ejercicio institucional, interdisciplinario e intergeneracional. Y por ello, incluso el ejemplo que nos ha traído de su universidad, considero que es muy válido porque nos refleja que para generar estos cambios se tiene que dar una decisión institucional, es una política asumida por la institución. El hecho que nos comente este 10% de una carga horaria
no puede darse si no hay una voluntad política. Y considero que si se tiene claro la misión y la visión de las universidades católicas y nuestro compromiso, tenemos una profunda responsabilidad para poder contribuir con la sociedad. Entonces, las universidades católicas tenemos un gran desafío delante nuestro. Y la red de responsabilidad social universitaria genera estos espacios justamente como espacios de reflexión, y que la tarde de hoy se han lanzado muchas provocaciones interesantes e importantes que considero no han tenido una respuesta total porque hay una gran complejidad, pero sí cada uno de nosotros como representantes de instituciones nos vamos con este gran compromiso y qué estoy haciendo en mi institución, qué estoy haciendo de manera personal, porque cada uno de nosotros contribuimos a este cambio en nuestras instituciones. Considero que a partir de este ejercicio que hemos hecho hoy, del diálogo, reflexión, definitivamente tenemos que ir mirando para una nueva resignificación de la responsabilidad social. Se ha mencionado, sí, los rankings, muchas veces no podemos escapar de ellos, pero el rector Pablo nos ha dejado un mensaje muy claro que lo asumo para mi institución y para el trabajo que venimos desarrollando a través de nuestra red. El ranking de solidaridad, el ranking de diálogo, de mirar el rostro del otro, de la alteridad. Definitivamente ese tema yo lo asumo porque quiero resaltar que nuestra red, que es una red viva, considero que sí, la tecnología nos ha acercado, nos ha aproximado, pero me atrevo a decir que también nos ha vinculado, porque hemos tenido la gran oportunidad en estos últimos años, gracias a un trabajo virtual, de acercarnos más de 20 países de manera totalmente activa y no solamente cumplir metas en tema de un plan de trabajo, sino el reconocernos como personas y tratarnos como tal. Entonces, esto es un ejercicio que creo es una decisión personal, también institucional, que nos permita encontrar un sentido a la responsabilidad social, llevar a una práctica en nuestras instituciones que realmente permita vivir lo que aquí se ha mencionado, una cultura del encuentro, una cultura de la fraternidad, y que nuestras universidades sean universidades de salida. Yo creo que ese es nuestro compromiso, agradecer a cada una de las personas que se encuentran en esta sala, a nuestros panelistas y por supuesto a la doctora Gladys Jiménez y todo el equipo de la Universidad Católica de Chile, que nos aportan ampliamente en el desarrollo de estos conversatorios. Y no quiero cerrar sin darle un saludo. Veo que se encuentra en la sala la doctora Omaira Parra y de verdad un abrazo, doctora Omaira. Siempre nos complace muchísimo verla en estos conversatorios. Un beso a la distancia. La extrañamos, usted sabe, y siempre el corazón unido. Gracias con cada uno de ustedes. Nos tocará encontrarnos en el cuarto conversatorio y final el siguiente mes. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, doctora Lavado, por estas palabras de cierre, y muchas gracias a todas las personas que han participado en este tercer conversatorio Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social Universitaria. Nos queda el último del año y bueno, pues ya se anunciará como han sido los anteriores por las vías habituales, gracias a la maravillosa gestión de la doctora Gladys Jiménez y del Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Valparaíso, que genera un espacio privilegiado para ir creando comunidad entre universidades en este espacio. Así que muchísimas gracias y entonces nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, rector. Bye. Gracias. Gracias a todos. A ustedes por estar. Chao, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Chao, Gladys. Hasta luego, Chao. Pilar. Chao. Hasta luego, Pablo. Un abrazo.